Hoy vamos a hablar del glaucoma, que es una de las principales causas de ceguera irreversible en nuestro país. Pero debido a sus pocos síntomas, quienes la padecen ni siquiera sospechan a lo que podrían enfrentarse. De hecho, en nuestro país, entre 86.000 y 154.000 personas tienen glaucoma, pero lo desconocen. Para saber más sobre esta enfermedad, está con nosotros el doctor Gonzalo Vargas. Él es oftalmólogo, miembro de la Sociedad de Oftalmología. Doctor Vargas, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Doctor, primero que nada, definamos qué es lo que es el glaucoma y qué personas o dentro de qué rango etario podemos decir que personas pueden desarrollar esta enfermedad. El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico, que es el nervio que transmite las imágenes desde el ojo al cerebro. Es una enfermedad que va desgastándose el nervio óptico y no produce ningún síntoma, lamentablemente, hasta sino cuando está muy avanzada la enfermedad. Y afecta principalmente a las personas mayores de 40 años y va aumentando su prevalencia en la medida que va aumentando de edad el paciente. Cuénteme, ¿cuáles son los síntomas o los signos que hay que tomar en cuenta para poder tener algún cuidado y, claro, ir a tiempo, me imagino, a una consulta? Bueno, es muy importante, por ejemplo, en aquellas personas cuyos papás o hermanos tienen glaucoma, ellos tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad. Asimismo, por ejemplo, si tienen algún pariente que tiene pérdida de la visión de un ojo y no conoce su causa, uno presume o podría asumir que podría tratarse de un glaucoma. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que tienen un familiar con glaucoma tendrían mayor riesgo, y si tiene más de 40 años, con mayor razón. También otro factor que debe considerarse, si el paciente ha tenido, por ejemplo, un golpe en el ojo en algún minuto, un trauma ocular denominamos nosotros, ese paciente debe examinarse continuamente porque podría desarrollar esta enfermedad, que en un comienzo es absolutamente silencioso, si ese es el problema. Cuando da síntomas, el paciente ha perdido gran parte de la visión, gran parte de su campo visual. Por lo tanto, generalmente se realiza un examen preventivo del paciente, se examina el nervio óptico para detectar si tiene esta enfermedad. Doctor Vargas, pero lo concreto es que no tiene nada que ver, por supuesto, con la presbicia o con cualquier enfermedad o cualquier anomalía que está asociada a los años. O sea, esto es algo absolutamente puntual y que incluso puede afectar a un solo ojo. Puede afectar a un solo ojo, pero habitualmente es bilateral, y cuando afecta a un ojo, posteriormente se afecta el otro ojo. Generalmente afecta a los dos ojos, aunque no en forma simultánea. Ahora, no tiene que ver con la presbicia. La presbicia, este fenómeno, diríamos, entre comillas, normal, que se produce después de los 40 años, que se necesitan lentes para leer. Entonces, el paciente en ese minuto consulta al oftalmólogo, y es en ese instante cuando se le puede realizar un examen del fondo de ojo, un examen del nervio óptico, y uno puede determinar si ese paciente tiene glaucoma o está en riesgo de desarrollar glaucoma, y por lo tanto realizar los exámenes pertinentes. Ahora, ¿de qué depende, doctor, que no lleguemos al extremo de perder la visión? Muy buena pregunta. ¿De qué depende? Bueno, nosotros podríamos decir por qué los pacientes pierden la visión. Los pacientes, lamentablemente, que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma. Según los distintos estudios internacionales, más de la mitad, entre el 50 y 90% de los pacientes que tienen glaucoma no lo sabe. Por lo tanto, uno de los factores más importantes de aquellos pacientes que tienen glaucoma es que no lo saben. De ahí la importancia de realizar un examen preventivo en todos estos pacientes. Existen otros factores, por ejemplo, que los pacientes tienen glaucoma y consultan muy tardíamente, cuando ya han perdido la visión de un ojo, por ejemplo, o tienen la enfermedad muy avanzada. También ese otro factor de riesgo. Y por otra parte, por ejemplo, los pacientes no se aplican el tratamiento. Lamentablemente, en todas estas enfermedades que denominamos de tipo crónica, en que el paciente tiene que aplicarse un tratamiento por un largo tiempo, no lo realiza. Por el típico ejemplo que cada uno de nosotros, cuando ha tenido que tomar un medicamento, se le olvida. Bueno, a estos pacientes les pasa lo mismo. Entonces los pacientes no se aplican correctamente el tratamiento, y esa es otra de las razones por qué los pacientes pueden perder la visión o pierden la visión. Ahora, usted habla de tratamiento, es decir, antes de llegar, porque entiendo que también esto es operable, ¿verdad? Exactamente. Es decir, antes de llegar a la operación, ¿hay tratamientos intermedios? Claro, el tratamiento es escalonado. Primero parte uno por lo más simple, o lo más inocuo, o lo menos invasivo, lo que tiene menos riesgo, menos complicaciones. Y las gotitas es uno de los principales medicamentos, las principales herramientas terapéuticas con las que uno comienza. Ahora,
Si este tratamiento no puede realizarse o no tiene efecto, uno puede pasar a una segunda etapa, que se puede aplicar un láser que realiza un tratamiento al abrir los conductos de salida del líquido que está dentro del ojo. Y si con esto no resulta, se pasa a la tercera fase, que es la fase de la cirugía, que se reserva, como diríamos, en la última etapa. Hay, sin embargo, algunos casos que desde el comienzo se empieza con la cirugía. Aquellos casos que tienen la presión muy alta y sabemos nosotros que no responden y el paciente, por lo tanto, la única alternativa terapéutica es la cirugía. ¿Y la cirugía en qué consiste, doctor? Porque entiendo que esta es una capa que se va cubriendo la zona externa, la parte de la... De la córnea. Lamentablemente no se ve desde afuera el glaucoma. Solamente lo podemos visualizar a través de la pupila con algunas máquinas especiales, con un lente especial, mirar el nervio óptico. Lamentablemente no se puede ver. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Consiste en crear una válvula de salida. Es como la causa que nosotros conocemos del glaucoma, es que se tapan los conductos de salida del líquido del humor acuoso. Por lo tanto, la cirugía consiste en abrir como una ventanita para que se vaya por otra vía, por otra vía este líquido, y baje así la presión del ojo y deje de comprimir el nervio óptico, que es la principal causa o mecanismo de la pérdida de la visión. Doctor, ¿las probabilidades de éxito de esta operación depende de la edad del paciente? Tiene que ver con la edad. En pacientes jóvenes diríamos que tiene menor tasa de éxito, pero afortunadamente con las tecnologías actuales, modernas, el éxito, el pronóstico ha mejorado considerablemente. Por lo tanto, los pacientes que se operen tienen un alto riesgo de éxito. Ah, qué bien. Y cuénteme, ¿y está dentro del plan Auge la cobertura de esta operación? En este minuto lamentablemente no está, pero es posible que próximamente en el futuro esté cubierto. Bien, doctor Vargas, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos informativos, ya volvemos con más Sala de Noticias.